Conducir por las carreteras de España de noche siempre me había ofrecido una especie de consuelo. La oscuridad envolvía todo a mi alrededor, reduciendo el mundo a lo que podía ver a través del parabrisas y en los reflejos del retrovisor. El motor del coche era un murmullo constante, un recordatorio de que, aunque el mundo dormía, yo estaba despierto, en movimiento, avanzando hacia algún lugar. Mi nombre es Javier Ortiz, y desde hace varios años me he dedicado a ser conductor de taxi en la pequeña ciudad de Ávila, donde la vida nocturna es tranquila, casi inexistente. Pero fue en una de esas noches que algo cambió para siempre mi percepción de la carretera y de las canciones que acompañaban mis viajes. Había sido una noche larga, pero relativamente tranquila. La mayoría de mis clientes eran jóvenes que regresaban de algún bar o discoteca, turistas que habían decidido pasar una noche más en la ciudad después de visitar la majestuosa muralla que rodea el casco antiguo. Las luces de la ciudad se desvanecían a medida que me alejaba de los límites urbanos y me adentraba en la oscuridad de las carreteras que conectaban Ávila con los pequeños pueblos circundantes. Era en esas rutas donde encontraba la paz que tanto ansiaba, lejos del bullicio y del ajetreo diario. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando tomé un camino que conocía bien, uno que me llevaba hacia el norte, hacia un pequeño pueblo llamado Narrillos de San Leonardo. Era un trayecto corto, pero aislado, y rara vez encontraba otros coches en esa ruta a esas horas. La carretera, bordeada por campos y colinas suaves, estaba casi siempre desierta, lo que la hacía perfecta para perderse en los propios pensamientos. O al menos, eso creía yo. Aquella noche en particular, el aire estaba fresco y el cielo, despejado. Las estrellas brillaban intensamente, sin la interferencia de las luces de la ciudad, y el silencio era absoluto. Encendí la radio, como siempre hacía para mantenerme despierto, y comencé a recorrer la carretera con la música acompañándome en el fondo. Todo era normal hasta que llegué a una curva pronunciada en la carretera. Un lugar que, en muchas ocasiones anteriores, había pasado sin mayor interés. Pero esa noche, al acercarme a la curva, la música en la radio se desvaneció repentinamente, dejando solo estática. Fruncí el ceño, sorprendido, pero no le di mucha importancia. En las áreas rurales, la señal de radio a menudo se perdía. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue lo que realmente me inquietó. La estática se disipó lentamente, y en su lugar, comenzó a sonar una melodía suave, algo que no había escuchado antes. Era una canción antigua, eso lo supe de inmediato. Sonaba como algo salido de una vieja gramola, con ese crujido característico de los discos de vinilo. La melodía era melancólica, con un piano que resonaba tristemente, acompañado por una voz femenina suave, casi etérea. No reconocí la canción, pero había algo en ella que me hizo sentir un escalofrío. Una sensación de que algo estaba mal, aunque no podía decir exactamente qué. Intenté cambiar la emisora, pero el dial no respondía. No importaba cómo lo girara, la música seguía sonando, inmutable. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Javier. El susurro fue tan suave que al principio pensé que lo había imaginado. Giré la cabeza ligeramente, como si esperara ver a alguien sentado en el asiento trasero, pero el coche estaba vacío. Apreté el volante con más fuerza, sintiendo que el aire en la cabina se volvía denso, casi opresivo. Javier. Esta vez, el susurro fue más claro, como si viniera de los altavoces, mezclándose con la música. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un sudor frío me recorrió la frente. No había razón para que alguien conociera mi nombre, y mucho menos que una voz desconocida lo pronunciara en medio de una canción que jamás había escuchado. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando ligeramente, aunque sabía que no recibiría respuesta. Estaba solo en la carretera, solo en el coche, y sin embargo, esa voz me estaba hablando directamente. La música continuó, sin interrupciones, pero el susurro cesó. Durante los siguientes minutos, me mantuve tenso, esperando escuchar de nuevo la voz, pero no volvió. Finalmente, cuando la carretera comenzó a enderezarse, la canción se desvaneció, y la emisora original que había estado escuchando regresó, como si nada hubiera pasado. Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que había sido solo una interferencia, una coincidencia extraña, pero la sensación de inquietud no me abandonó.
algo en esa canción, en esa voz, se había grabado en mi mente, y no podía sacudirme la sensación de que había algo más detrás de todo eso. Decidí no pensar más en ello. Me concentré en llegar a mi destino, entregando al último pasajero de la noche, y luego me dirigí de vuelta a casa, tratando de olvidar lo que había pasado. Sin embargo, la siguiente noche, sucedió de nuevo. Estaba de regreso en la misma carretera, aunque esta vez no tenía pasajeros. Había decidido tomar esa ruta de vuelta a casa, evitando el tráfico de la ciudad. Mientras conducía por la misma curva, la radio volvió a cambiar sin previo aviso. La música que había estado escuchando se desvaneció en estática, y luego, la misma melodía antigua comenzó a sonar. Esta vez, me preparé para lo que sabía que vendría. Javier. El susurro fue inmediato, y mi corazón se aceleró de nuevo. Era la misma voz, la misma mujer. Había algo en la manera en que pronunciaba mi nombre, una familiaridad que no debería estar allí. No podía entender cómo, pero parecía que esa voz me conocía, que sabía quién era y qué estaba haciendo. Javier, estás solo. El miedo me atravesó como un cuchillo. Sentí que mis manos temblaban en el volante, y un sudor frío comenzó a formarse en mi nuca. Quería apagar la radio, pero mis manos se negaban a moverse. Era como si algo me estuviera obligando a escuchar, a prestar atención. La voz continuó, cada palabra un susurro que resonaba en mis oídos, en mi mente. Estás solo, pero no por mucho tiempo. Mis pensamientos se aceleraron, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien estaba jugando una broma, tal vez había alguna interferencia extraña, alguna señal que se estaba colando en la radio. Pero sabía que nada de eso tenía sentido. No en ese lugar, no en esa carretera, no con esa voz que parecía conocerme. La canción se desvaneció lentamente, como la primera vez, y la emisora original regresó. Pero esta vez, no pude continuar como si nada hubiera pasado. Detuve el coche en el arcén, mi respiración entrecortada, y me quedé allí, mirando fijamente la oscuridad que me rodeaba. Sentía que algo me observaba, que algo estaba esperando, acechando en la oscuridad. Finalmente, reuní el valor para apagar la radio y reiniciar el coche. Necesitaba salir de allí, alejarme de esa carretera, de esa voz. Pasaron varios días antes de que me atreviera a volver a esa ruta. Intenté evitarla, tomando desvíos más largos, pero algo en mi interior me decía que no podía escapar de lo que había comenzado. Sabía que tenía que enfrentar esa carretera de nuevo, tenía que entender lo que estaba sucediendo. La tercera vez que tomé ese camino fue una noche especialmente oscura, sin luna, con un aire pesado que hacía que todo se sintiera más opresivo. El coche avanzaba lentamente por la carretera desierta, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho, anticipando lo que sabía que iba a pasar. Al acercarme a la curva, la radio volvió a cambiar, y la música antigua llenó el coche una vez más. El susurro no tardó en llegar. Javier. Esta vez, no intenté luchar contra el miedo. Sabía que la voz me hablaría, que tenía algo que decirme. Así que simplemente conduje, con las manos firmes en el volante, esperando. «¿Sabes quién soy?», dijo la voz, su tono suave, casi reconfortante, pero con un filo de algo más oscuro. «Lo has sabido desde el principio». No respondí. No podía. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que la voz tenía razón. Había algo en esa carretera, algo que me había estado esperando, algo que había encontrado una manera de alcanzarme. Te he estado esperando, Javier. Durante mucho tiempo. La voz era persistente, como una melodía que no podía sacar de mi cabeza. Te vi, cuando eras solo un niño. Te vi, cuando recorrías estas mismas carreteras, pero eras demasiado joven para entender. Mis recuerdos comenzaron a agitarse, pero nada tenía sentido. No podía recordar haber sentido esto antes, pero al mismo tiempo, había una familiaridad en esas palabras, en esa voz, que no podía negar. Nos encontraremos pronto, Javier. Muy pronto. La canción comenzó a desvanecerse de nuevo, pero esta vez, no sentí alivio. Sabía que el final estaba cerca, que lo que fuera que estaba sucediendo,
estaba llegando a un punto culminante. Llegué a casa esa noche con la mente en caos, incapaz de comprender lo que estaba experimentando. Intenté hablar con amigos, con colegas, pero nadie entendía lo que decía. Todos intentaron tranquilizarme, diciéndome que solo era cansancio, que tal vez estaba trabajando demasiado. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había algo en esa carretera, algo que me estaba buscando. Durante las siguientes semanas, traté de evitar ese tramo de carretera, pero parecía que, de alguna manera, siempre terminaba volviendo a él. No importaba cuántos desvíos tomara, siempre terminaba en ese mismo lugar, escuchando esa misma canción, esa misma voz. Finalmente, una noche, decidí que tenía que enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. No podía seguir viviendo con el miedo, con la incertidumbre. Así que conduje por esa carretera, esperando a que la canción comenzara de nuevo, esperando a escuchar el susurro que ahora conocía tan bien. Y como esperaba, la música comenzó, y la voz no tardó en hablar. Javier, ha llegado el momento. El miedo era casi abrumador, pero lo reprimí. ¿Quién eres?, pregunté finalmente, mi voz quebrada por la tensión. Hubo un silencio, un momento en que pensé que la voz no respondería. Pero entonces, habló de nuevo, y esta vez, las palabras me helaron la sangre. Soy lo que siempre has temido, Javier. Soy el final de este camino. Mi mente se aceleró, tratando de entender, tratando de encontrar una salida. Pero sabía que no había ninguna. No en esa carretera, no con esa voz que parecía controlar todo a mi alrededor. Te he estado esperando durante mucho tiempo, y ahora estás aquí. No hay marcha atrás. La canción continuó, pero la voz se desvaneció, dejándome solo en la oscuridad, solo con el sonido del motor y la carretera desierta frente a mí. Esa noche, algo cambió. Ya no era el mismo. Sabía que lo que había encontrado en esa carretera no era de este mundo, que había algo oscuro y antiguo acechando en los rincones más oscuros de la noche. Intenté evitar esa ruta después de esa noche, pero parecía que el destino siempre me llevaba de vuelta. Cada vez que escuchaba la canción, sabía que el final se acercaba, que lo que fuera que me estaba esperando, estaba cada vez más cerca. Finalmente, una noche, no hubo música. No hubo susurros. Solo silencio, un silencio pesado que llenó el coche mientras conducía por la carretera vacía. Y entonces lo vi. A lo lejos, en la curva que había recorrido tantas veces, vi una figura de pie en el arcén. Era solo una sombra al principio, pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el coche mientras me acercaba. Mi corazón latió con fuerza y supe, sin lugar a dudas, que esa era la fuente de la voz, que esa era la figura que me había estado llamando durante todas esas noches. Cuando pasé junto a ella, sentí un frío penetrante, un frío que no era natural, que no pertenecía a este mundo. No me atreví a mirar hacia atrás, pero sabía que la figura seguía allí, observándome, esperando. Llegué a casa esa noche con la certeza de que algo había cambiado, de que había cruzado un umbral del que no había retorno. Y desde entonces, cada vez que conduzco de noche, cada vez que enciendo la radio, espero escuchar esa canción, espero escuchar esa voz. Porque sé que lo que encontré en esa carretera sigue ahí, esperándome. Y sé que, algún día, nos encontraremos de nuevo. Y cuando lo hagamos, no habrá escapatoria. Se voce gostou desa historia e quero ouvir máis relatos como ese, non se esqueca de deixar o seu like e se inscrever no canal. Iso me ajuda a continuar trazendo máis conteúdos asustadores para voce. E tivo sinino para non perderne nun vídeo novo. E, claro, compartir con seus amigos que adoran unha boa historia de terror.